voy a hablar en este momento. Además, se ha recurrido a información proveniente, por ejemplo, de los archivos de la Arquidiócesis de San Salvador, así como de archivos privados y de otros archivos locales, como por ejemplo el de la Escuela Timoteo Leva. Es decir, hay una gran cantidad de documentación a la cual se ha recurrido para sustentar estos datos. Por otro lado, también se han realizado una serie de entrevistas, esencialmente con personas adultas, mayores, que podrían darnos algunos datos, algunos detalles al respecto de los temas de los que estamos hablando, los que vamos a investigar. Por cuestión de tiempo, en este momento me voy a limitar a hacer una presentación más o menos breve y a compartir con ustedes datos que he podido encontrar sobre San Pedro en diferente bibliografía, en libros antiguos. Eso va a ser la primera parte. En una segunda parte voy a hablar de datos que he podido encontrar en los archivos que ya les mencioné, que nos dan una idea de cómo fue San Pedro Nonualco desde que tenemos datos hasta más o menos el siglo XIX. La primera gran pregunta, y ha habido mucha confusión al respecto, es ¿qué significa la palabra Nonualco? San Pedro Nonualco. ¿Pero qué significa eso de Nonualco? Al respecto hay varias versiones. Algunos dicen que Nonualco significa lugar de mudos, otros dicen que Nonualco significa lugar donde hablan bonito, y hay otras versiones más disparatadas todavía. El problema con estas versiones ha sido que la mayoría de investigadores que han tratado el tema son personas que no son nahuatlantes, es decir, que no hablan náhuatl, no entienden por lo tanto qué significa el vocablo. Por otra parte, en muchas ocasiones lo que se ha tratado es de traducir qué significa Nonualco, así como lo escuchamos en este momento. Pero el problema es que la palabra Nonualco no es una palabra reciente, ha sufrido modificaciones a lo largo de su existencia y la palabra que se debe traducir no es Nonualco, así como lo escuchamos en este momento, sino In-Onohualco. Esta situación es un poco difícil de explicar, ya que necesitaría una pizarra y explicar cómo es que se divide la palabra. Pero para no robar demasiado tiempo al resto de datos que tengo que exponerles, Nonualco en una acepción, en un significado mucho más seguro que cualquiera que se haya podido dar, porque he recurrido a fuentes que sí son nahuatlantes y que sí conocen el náhuatl antiguo, significaría donde hay pobladores. Esto es totalmente diferente a lo que hasta este momento hemos sabido por las anteriores investigaciones. No tiene nada que ver con lugar donde hablan bonito, no tiene nada que ver con lugar de mudos, significa donde hay pobladores. En otra ocasión podemos perfectamente hablar con detenimiento acerca del vocablo. Como repito, es un poco complicado. La segunda pregunta es, ¿de dónde provienen los nonualcos? Sobre eso hay un acuerdo. La mayoría de pueblos de la región central y occidental de El Salvador surgieron a partir de migraciones de lo que ahora es territorio mexicano. Eso es un acuerdo entre investigadores y no hay duda al respecto. Precisamente la migración por la cual estos pueblos nonualcos que ahora conocemos se llegaron a asentar acá, a este territorio más o menos, fue una migración que se dio, según las propuestas más fidedignas, entre el siglo XI y el siglo XII, es decir, 1100 y 1200. Si nos atenemos a esos datos, eso querría decir que tenemos más o menos 1000 años, para redondear un poco, de vivir en esta región. Y como les repito, este es un dato que ya está totalmente confirmado. Hay dudas al respecto sobre los años precisos, pero lo cierto es que los grupos nonualcos, de los cuales San Pedro forma parte, son grupos que están acá desde hace 1000 años. Esa es una verdad ya que nadie duda. Otra verdad interesante respecto a los pueblos nonualcos es que nadie duda, de la gente que ha estudiado los grupos indígenas del Salvador, de que es un grupo importante. Este es un grupo de los más importantes en el territorio nacional. Cuando se piensa en los nonualcos se suele pensar en los izalcos y se los compara muchas veces. Es decir, son grupos de primera importancia a nivel nacional. Lastimosamente, esa importancia que tienen los pueblos nonualcos no se ha reflejado en investigaciones serias, hasta tal punto de que en el caso de San Pedro Nonualco no existe más que
una investigación seria, que fue la que realizó el doctor Alejandro Dagoberto Marroquín en 1960. Es curioso que alguien de la talla del doctor Marroquín, que no solo es un gran científico social salvadoreño, sino que es importantísimo en el desarrollo de la ciencia mexicana, es decir, es una persona muy importante, el trabajo que el doctor Marroquín hizo precisamente en esta comunidad, San Pedro Nonoalco, no es conocido. El 95% de la gente de San Pedro Nonoalco no sabe que existe una investigación que lleva por nombre San Pedro Nonoalco. Del otro 5% que sí saben que existe una investigación sobre San Pedro Nonoalco, podría asegurar que el 50% no la ha leído. Entonces, es curioso porque es una investigación bien hecha por una persona conocedora del tema y que ha quedado prácticamente en el olvido. Además de esa investigación, no hay ninguna otra investigación seria realizada en los grupos, en pueblos nonoalcos. ¿Qué es lo que sabemos de los pueblos nonoalcos? De la información antigua. Hay dos documentos que son muy tempranos. Recién los españoles acababan de llegar a América y habían llegado a El Salvador, y ya tenemos noticias de la presencia de los nonoalcos. Hay dos documentos, uno que es de 1532, y escuchen bien la fecha, 1532. Los españoles llegaron a El Salvador más o menos en 1524. Un par de años había pasado y ya se estaba hablando de los nonoalcos. El primer documento, lo que sigue, es un documento de 1532, que es un informe eclesiástico. El obispo de Guatemala estaba pidiendo información acerca de cuáles eran los pueblos que existían en El Salvador, y ahí se menciona de que hay un asentamiento llamado Nonoalco. Hay otro informe de 1548, pongan atención en la fecha, 1548, no habían pasado ni siquiera 20 años de que los españoles habían llegado a El Salvador y ya se estaba hablando de los nonoalcos. Este informe es un informe tributario. La administración española estaba pidiendo información de los pueblos que existían en El Salvador precisamente para empezar a cobrar tributos. El problema es que en estos dos informes, el de 1532 y el de 1548, únicamente se nos dice que hay un lugar llamado Nonoalco, genéricamente. No se dice San Pedro, Santiago, San Juan, solo dice que hay un lugar llamado Nonoalco. Esto es curioso porque ahora nosotros comúnmente aceptamos de que hay tres pueblos nonoalcos, San Pedro, Santiago y San Juan. Sin embargo, en estos dos informes que ya les he referido, no existía esa diferencia. Lo que sucede es que era una política de los españoles